Hoy, en La Voz de Ellos, hablaremos del perdón. Hablaremos también cómo puedo perdonar, qué es la ofensa y cómo puedo manejar la ofensa. También veremos cómo saber que la ofensa ya ha sido sanada. Hoy, aquí en La Voz de Ellos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quédate con nosotros, aquí, en la voz de ellos, desde Mazatlán, Sinaloa, México. Hoy en La Voz de Ellos vamos a ver el tema del perdón. Un tema muy interesante que no sale sobrando porque realmente es un tema que todos necesitamos recibir y dar. El perdón. El perdón bíblicamente es importante que tú lo veas, cómo Dios ve el perdón, cómo nosotros podemos recibir perdón de parte de Dios y dar también ese perdón. Quiero guiarte a través de la palabra de Dios, algunos conceptos, algunas definiciones y algunos textos, compartírtelos, qué es el perdón, cómo lo podemos dar, cómo lo podemos recibir bíblicamente. También vamos a ver algo también interesante que se antepone también ante el perdón, que es la ofensa. Todos, dice la Biblia de alguna manera, en este mundo seremos ofendidos o también nosotros vamos a ofender a otra persona. Y lógicamente también ofendemos a Dios de muchas maneras. Pero bíblicamente vamos a ver con respecto a la ofensa, cómo la podemos manejar y también cómo saber que nuestro corazón ya no guarda una ofensa hacia otra persona. Quiero guiarte, si tienes ahí una Biblia, ve conmigo y abre tu Biblia, por favor, ahí, porque quiero guiarte con respecto al perdón. Quiero hablarte de qué es el perdón y qué no es el perdón. En esta parte, muy interesante con respecto a esta área, hay muchas definiciones con respecto a lo que no es el perdón y a veces confundimos lo que es el perdón y lo que no es el perdón. Y vamos a ver algunas características también a raíz de lo que dice la palabra. Yo tengo aquí una definición muy breve que perdón, dice la Biblia, que es algo que Dios nos trajo a través de Jesucristo, y dice la Biblia que Él nos perdonó todas nuestras faltas, todos nuestros pecados a través de Jesús en la cruz. El perdón, ¿qué es el perdón? El perdón es cuando tú dejas libre a una persona, o también es dejar ir a esa persona que te ofendió. La Biblia dice que muchas veces nosotros vamos a ofender. Dice la Biblia en Santiago, capítulo 3 de Santiago, dice lo siguiente. Dice aquí la palabra, que en este mundo muy difícilmente no vamos a recibir una ofensa. En este mundo es imposible no ser ofendidos, o va a ser imposible de alguna manera tampoco nosotros ofender a alguien, ya sea a a un familiar o a Dios realmente. En Santiago capítulo 3, versículo 2, dice: porque todos ofendemos muchas veces, dice aquí. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, dice la Biblia. Eso está en Santiago capítulo 3, versículo 2. Como puedes darte cuenta a la luz de la palabra, dice aquí que todos realmente hemos ofendido y vamos a ofender a alguien más. Pero la ofensa tiene una característica que se vuelve maligna en tu corazón si tú te enganchas con lo que es la ofensa. Vamos a ver algunos frutos más adelante, conforme vayamos corriendo con la palabra, algunas características de la ofensa. Y si tú tienes alguna de estas características en tu corazón, pues te vas a dar cuenta que también tiene que ver con la felicidad. Pero bueno, vamos a ir ahora a lo que no es el perdón. Porque esto tiene que quedar bien claro. Ya vimos ahorita qué es el perdón. Es dejar libre a una persona
o es también dejar ir al ofensor. Y dice la Biblia, lo vamos a ver más adelante en 2 Corintios capítulo 5, 18, vamos a ver cómo podemos reconciliarnos a través del perdón. Pero quiero compartirte lo que no es el perdón, porque a veces la gente confunde lo que no es el perdón o lo que sí es el perdón. Pero bueno, ¿qué no es el perdón? El perdón no es esforzarte para olvidar el pasado. Esto es bien interesante, porque mucha gente se afana en olvidar el pasado, pero eso realmente no te lleva a un perdón. También lo que no es perdonar es negar la ofensa que tú recibiste. Muchas veces nosotros negamos que estamos ofendidos, y te puedes dar cuenta que a lo mejor hay un poquito de orgullo en tu corazón y tú dices, no pasa nada, no pasa nada. Pero realmente sabes que en tu corazón sí está pasando algo, ¿no? También dar disculpas a otra persona, eso tampoco se considera en la palabra que es un perdón. Muchos de nosotros a veces decimos, discúlpame, ¿no? Pero no podemos pedirle, por ejemplo, a Dios, no podemos ir con Dios si pecamos contra Él y decirle, Señor, discúlpame. No, con Dios tenemos que ir y decirle, Señor, perdóname. Perdonar, hermano, es realmente decir, Señor, déjame en libertad. Recuerda que la Biblia dice que Cristo vino a traer libertad a los cautivos. Jesús quiere ser tu libertador. Permítele que Cristo, a través del perdón, rompiendo la ofensa y reconciliándote con Él, la Biblia dice que Él te puede traer libertad. También dejar que el tiempo borre lo que pasó, eso tampoco es un perdón. Y aquí quiero hacer algo y quiero poner un ejemplo que anda ahorita en boca de todos y que ha sido noticia internacional. ¿A qué me refiero con esto? Hace algunos días en la televisión y en los medios internacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó una carta que ya es muy sabida, ¿no? En estos días esa noticia se viralizó totalmente a nivel internacional. Mandó una carta a los reyes de España y mandó otra carta también a el Papa Francisco. En estas cartas él pide lo siguiente. Él pide algo de lo cual el mundo carece. Él en estas cartas manda al Papa Francisco y también manda de alguna manera a los reyes de España que en esa carta ellos le pidan perdón por aquello de la conquista que sucedió hace casi 500 años. Quiero recordarte que en el 2021 se va a celebrar los 500 años de la conquista. Aquella conquista en donde intervinieron la espada y también de alguna manera pues se quiso evangelizar de alguna manera que no era la apropiada, lo que hoy, digamos, se puede considerar los derechos humanos. Los derechos humanos de alguna manera se rompieron durante la conquista. Hubo desde matanzas, hubo desde violaciones a mujeres indígenas en aquel tiempo. Pero en este 2021 se va a celebrar la conquista. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo que hizo fue mandar estas cartas. ¿Para qué? Con el propósito de que ellos le pidan perdón por la conquista y por la manera en cómo vinieron y se relacionaron con el pueblo en aquel entonces. Pero el único propósito es reconciliar a los pueblos. Desafortunadamente, el gobierno, o los reyes de España, ellos dijeron que eso ya había pasado hace mucho tiempo y que de alguna manera ellos no estaban dispuestos a pedir un perdón que hace mucho tiempo, de ese tiempo que ya sucedió. Es lamentable, pero realmente lo que quiero llegar con esto es que no importa el tiempo que pase en tu corazón, ya sea con una persona o para con Dios. No importa que tú tengas 80 años, 90 años,
y estés muriendo en tu cama, en tu lecho de muerte, lo importante es que te reconcilies con Dios. No importa el tiempo que pase, no importa si pasaron 500 años, no importa eso. Lo que importa es que el perdón llegue, porque si no llega el perdón, entonces vas a tener una ofensa. Cuando nosotros no pedimos perdón a Dios por nuestras faltas y por nuestros pecados, por haber ofendido de alguna manera al Señor, esto nos va a traer un fruto de orgullo, un fruto de enojo, un fruto de ira. Y la ofensa se va a interponer o va a chocar con el perdón. Y esto no te va de alguna manera a servir para que haya una reconciliación. Recuerda, no importa el tiempo que tardes en pedir perdón, lo importante es que lo hagas. La palabra dice que a través de la reconciliación, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, dice la palabra que el Señor nos reconcilió, dice la palabra. Quiero leerte aquí rápidamente. 2 de Corintios 5, 18, dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, dice aquí. Dice, quien nos reconcilió, dice, consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, dice la Biblia. Que Dios estaba en Cristo reconciliando, dice, al mundo, dice la palabra, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice aquí este texto que el Señor nos reconcilió. El perdón, ese es el propósito. Cuando tú pides perdón, ya sea a una persona, pides perdón al Señor, tus relaciones van a mejorar. Otra cosa que quiero rápidamente compartirte con respecto al perdón es, ahora, ¿cómo puedes perdonar? ¿Cómo puedo perdonar? Hay dos maneras, bíblicamente, rápidamente, muy básicas, que la Biblia nos enseña, en donde nosotros podemos llegar a perdonar. La número uno que te comparto en este momento es que el perdón es una cuestión de decisión. No es una cuestión de sentimentalismo, no es algo que si tú sientes perdonar a una persona. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios cuando te quiere perdonar, Él no dice, por ejemplo, no se levanta esta mañana y dice, hoy me levanté con el pie izquierdo. ¿Sabes qué? No tengo ganas de perdonarte. Hoy no siento perdonarte. ¿Qué te parece? ¿No? ¿Qué te parece que Dios se levante de esa manera y diga, hoy no siento perdonarte, pecaste demasiado, no te puedo perdonar? No, realmente la palabra dice que Dios decidió amarme como soy y decidió perdonarme. Perdón o el perdonar es una cuestión de decisión. Y dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este texto habla cómo no hay una pizca de sentimiento en el sentido de que pues el Señor no importa si él siente en su corazón. Recuerda que el amor de Dios pasa más allá de los cielos. Dios decidió perdonarte. Entonces nosotros, siguiendo este mismo principio, cuando queremos perdonar a alguien más, es a través de una decisión. Porque realmente si tú utilizas tus sentimientos, realmente no perdonarás a ninguna persona. Esa es la primera característica o la primera forma en la que tú puedes perdonar. La segunda forma es la que nos dice Santiago capítulo 16. La Biblia dice que cuando tú perdones, dice la palabra aquí que tienes que expresar con palabras que estás perdonando a una persona. En Santiago capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente, dice, confesaos vuestras ofensas, dice aquí, unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados, ya que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando tú perdones, expresa tu perdón a través de las palabras.
Cuando tú expresas con palabras, créeme que cosas poderosas se van a romper. Esa ofensa que divide a una persona con otra se romperá. Vamos a pasar también a lo que es la ofensa. La ofensa es el enemigo del perdón. Y lógicamente si no hay perdón, entonces no habrá reconciliación. Cuando aparece la ofensa, esta ofensa va a dar algunas características que te voy a mencionar ahorita. Pero bueno, ¿qué es la ofensa? ¿Y cómo puedo manejar la ofensa? Porque muchas veces somos ofendidos y no tenemos a veces la actitud correcta ante la ofensa. Créeme que la manera en cómo tú estés al frente de la ofensa determinará todo tu resultado. Pero bueno, ¿qué es la ofensa? La ofensa es un sentimiento que baja a tu corazón y da frutos o produce frutos como el odio, el rencor, el orgullo, entre otras cosas. También puede haber amargura en tu corazón. Es muy fácil ver cuando una persona está ofendida. Esa persona, es muy sencillo verla. Simplemente ves a esa persona que no es feliz y tú puedes darte cuenta que esa persona, al no ser feliz, tiene una ofensa en su corazón. Eso está obstruyendo, está parando la bendición de ser feliz. Cuando tú no eres feliz, tus relaciones con los demás caen al piso. Cuando tú no eres feliz, te puedes enfermar inclusive. Tu salud se ve deteriorada. Cuando tú no eres feliz también, de alguna manera, tu relación con Dios también se ve mermada. Entonces, esos son algunos frutos de lo que es la ofensa. Y dice la palabra en Efesios, capítulo 4 de Efesios, versículo 31, dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, 31, dice lo siguiente. Dice, quítese de ustedes, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería, maldiciones y toda malicia, dice la palabra. Aquí en este texto, la Biblia nos dice que debemos de quitarnos, dice, toda amargura, dice aquí, dice, toda enojo, ira, gritería, maledicencia o maldiciones y toda malicia. También hay otro texto en Hebreos capítulo 12, versículo 15. En Hebreos capítulo 12 dice también lo siguiente. Dice así, dice, mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, dice, alguna raíz de amargura, dice aquí, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Las raíces de amargura en la Biblia te van a estorbar para que seas feliz en tu corazón. Por eso es importante que la palabra la tomemos. Y no tomes y no te enganches con la ofensa, porque la ofensa simplemente te va a enganchar con la otra persona que te ofendió. Quiero compartirte ahora, pues, qué hacer con la ofensa, ¿no? Dirás tú, bueno, ya sé qué es el perdón, ya sé cómo perdonar, ya sé cómo manejar la ofensa, pero ¿cómo saber ahora que la ofensa ya está sanada? Dice la Biblia que una de las maneras en que tú vas a poder ver que la ofensa ha sido sanada va a ser esta señal. Cuando esa herida que te causaron en tu corazón, tú la recuerdes y ya no te produzca dolor, entonces tú vas a saber en tu corazón que esa ofensa ya ha sido quitada o esa herida ya ha sido de alguna manera sanada. Entonces, cuando tú veas todas estas características, que son 3, el perdón no se lleva bien con la ofensa, y la ofensa te va a limitar para que te reconcilies, no solamente con tus semejantes, sino también con el Señor Jesús. Por eso es bien importante que veamos la palabra y tú veas definiciones, características, versículos en la palabra que te van a poder ayudar y te van a guiar para que tomes la correcta decisión, que es el perdón. La ofensa
no nos sirve para nada. La ofensa causa guerras, la ofensa causa pleitos, causa divisiones. De hecho, la ofensa te retiene también en esclavitud. La Biblia dice que Satanás utiliza la ofensa para tener esclavizada a la gente. Por eso es bien importante que tú quites la ofensa, tomes el perdón y vendrá reconciliación. Vamos a ir a una pausa que es muy breve y ahorita regresamos. Ya regresamos rápidamente de la pausa. Vamos a presentarte ahora nuestra cápsula siguiendo con el mismo tema que estamos viendo hoy en La Voz de Ellos. Adelante. Una de las trampas del diablo es la ofensa. Es imposible vivir sin ser alguna vez ofendido. Satanás usa la ofensa para atrapar a la gente y así esclavizarla. La ofensa no es mortal si no la retenemos, pero se vuelve mortal cuando la retenemos. Cuando tú la mantienes, empezarás a producir frutos como el odio, el orgullo, rencores, amarguras y griterías. Y esto no te llevará a que seas libre en Jesús y seas feliz en tu corazón. Porque cuando no eres feliz, significa que puede haber una raíz de amargura o una ofensa, que solo puede ser sanada a través del perdón. Vivir en la ofensa te puede afectar tanto en tu salud, en tu relación con los demás, en tu relación con Dios. Debido a la falta de amor, es por eso que no se pide perdón. En Romanos capítulo 12, versículo 9, dice que el amor debe de ser sin fingimiento, ya que el amor verdadero olvida para que pueda haber un futuro. Donde no hay amor, entonces no habrá futuro. Donde hay un amor verdadero, no puede existir la ofensa. En Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 14, dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo entre ustedes. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hemos llegado a la parte final del programa La Voz de Ellos. Gracias por quedarte con nosotros y esperamos que esta palabra haya sido de edificación, haya entrado a tu corazón y esperamos de todo corazón de verdad que Dios venga y traiga libertad a través del perdón, quitando toda ofensa y trayendo reconciliación no solamente con tu semejante, sino primeramente con el Señor Jesucristo. Te voy a invitar para que ores conmigo. Cierra tus ojos, inclines tu cabeza y di conmigo estas palabras. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados y por todas mis faltas. Yo te pido primero perdón a ti y necesito estar reconciliado como dice tu palabra, que tú me reconciliaste a través de tu Hijo Jesucristo. Tu palabra me enseña que yo tengo perdón de pecados y que he ofendido tu corazón. También quiero pedir perdón a personas que de alguna manera he ofendido y me han ofendido. Padre, te pido en el nombre de Jesús que me enseñes a cómo perdonar a los demás, cómo recibir un perdón, cómo reconciliarme con otros para ser una persona de mayor bendición y dar el fruto que tú quieres. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Esto es todo por hoy, pero nos vemos en la próxima aquí en La Voz de Ellos.